Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Loli Fernández de Sanidad de Colores. Bueno, lo primero, siento el retraso de esta semana, pues he tenido problemas personales y no he podido cargar las clases antes. Bueno, eh, en esta presentación voy a explicar los fundamentos de la audiología, centrándome en cómo funciona la audición, las estructuras implicadas y las principales pruebas diagnósticas. El objetivo es entender cómo se transforma el sonido hasta llegar al cerebro. El proceso de la audición es un proceso en el que, bueno, el sonido pasa por tres fases. La primera es la captación, luego es la transmisión y luego tenemos pues una tercera fase que es cómo percibimos la percepción. Primero entra por el oído externo, luego se amplifica en el oído medio y finalmente se transforma en esas señales eléctricas en el oído interno, que es lo que interpreta nuestro cerebro. Bueno, en esta diapositiva 3, física basada, el ADN del sonido. Aquí el sonido, como sabéis, es una onda que tiene una frecuencia e intensidad. Bueno, os he puesto ahí un poco lo que se da en clase, ¿vale? La zona T, PT, el eje Y y el eje X, ¿vale? Y lo que es la sonda, ¿vale? Todo esto se mide en decibelios, que ya lo sabéis, determina el volumen percibido. Em, bueno, la escala pues la tenéis ahí abajo, que es una fórmula clave, y el campo auditivo humano sería tal cual el dibujo del termómetro que tenéis ahí a vuestra derecha, ¿vale? El umbral de la percepción y el umbral pues doloroso, cuántos decibelios cuando es doloroso se perciben. En esta diapositiva también, pues la frecuencia se mide en hercios, determina si el sonido es grave o agudo, la intensidad se mide en decibelios y determina el volumen. Estos dos parámetros son fundamentales para evaluar la audición. Bueno, como sabéis, el oído externo es un sistema de captación. Este pues está formado por el pabellón auricular, el conducto auditivo, y su función es reconocer estas ondas de las que hablábamos antes, que son ondas sonoras, y dirigirlas hacia el tímpano, que ya está pues más adentro. Actúa como una antena y capta todo el sonido del entorno. Voy a hablaros un poco también de lo que es el oído medio. El oído medio es un amplificador mecánico. El oído medio contiene los huesecillos, os los tenéis que saber de pe a pa, ¿vale? Como si fuera el Padre Nuestro, que son el martillo, el yunque y el estribo. Esto es lo que hacen es transmitir y amplificar estas vibraciones del tímpano hacia el oído interno. Y aquí se produce una transformación de energía acústica a energía mecánica. Bueno, nos queda el último paso, que es este oído interno, ya un poquito más complicado. Aquí se hace una transducción. El oído interno encontramos la cóclea, ¿vale? Aquí las vibraciones se transforman en impulsos eléctricos mediante las células ciliadas. Este proceso se llama transducción y es clave para poder interpretar los sonidos. En cuanto a la siguiente diapositiva, aquí vamos a hablar de la tonopatía y la sensibilidad, el teclado coclear, ¿vale? Aquí la cóclea está organizada de forma tonotópica y esto significa que cada zona responde a una frecuencia diferente. Los sonidos agudos en la base y los sonidos graves en el ápice. Esto lo que permite es distinguir distintos tonos. En cuanto a lo siguiente de lo que voy a hablar, que es la audiometría tonal, la audiometría tonal, que lo estáis viendo en vuestras specs, es una prueba básica que mide la capacidad auditiva. Se presentan los resultados en un audiograma, que es esto que estáis viendo en pantalla.
¿Qué más cosas os digo? Permite detectar las pérdidas auditivas y también su grado. Os dejo una leyenda ahí a la derecha. El oído derecho es la vía aérea, siempre se indica con un círculo rojo. El oído izquierdo es la vía aérea, pero siempre con esta cruz. Luego lo que es la vía aérea, también las líneas continuas y la vía ósea, las líneas discontinuas. Bueno, pues, ¿qué más os digo de estas cosas? Pues nada más, ¿vale? Así importante eso. Seguimos con lo siguiente. Lo siguiente es, bueno, aquí en esta diapositiva de audiometría tonal, comentaros que la audiometría tonal es una prueba básica que mide la captación auditiva. Se presentan los resultados en un audiograma y lo que os dije antes, que permitía detectar esas pérdidas auditivas y su grado, ¿vale? Luego pasamos a, que ya os lo comenté antes, pasamos a estas pruebas de Rini-Weber, ¿vale? Que os tienen que sonar, obviamente, por las PECs, donde estas pruebas ayudan a diferenciar el tipo de pérdida auditiva. La prueba de Rine compara la conducción aérea y ósea y la de Weber indica hacia qué oído se lateraliza el sonido. Son pruebas rápidas y muy útiles. Los tipos de hipoacusia, importante también. Aquí existen dos tipos principales, la hipoacusia de transmisión, que afecta al oído externo y medio, y la de neurosensorial, que afecta al oído interno o al nervio auditivo. Cada una tiene causas y tratamientos diferentes. Os las dejo ahí en pantalla: transmisión, conducción, neurosensorial, percepción y la mixta. Si algo no entendéis, me lo ponéis en comentarios. Os recuerdo que le deis por favor a la campanita, os suscribís y me dejáis todo en comentarios, que yo os leo y os doy contestación. Si no tenéis, pues cualquier otro tipo de medio, que es por WhatsApp, por mail, etcétera. Bueno, pues nos vamos a esta diapositiva. Aquí pues la pérdida auditiva se clasifica en leve, moderada, severa y profunda. Esto depende de los decibelios que la persona necesita para oír, y esta clasificación que tenéis delante es muy importante para decidir la intervención, ¿vale? Hay que saber un poquito, bueno, pues que una sordera total, un fondo oceánico, está en 120 más decibelios, y que una audición normal de superficie está en menos o igual a 20 decibelios. Esto es importante, pues le echáis un vistazo y es, bueno, importante para el examen. Os dejo ahí a la derecha, bueno, lo que suele salir. Vale, y luego ya como síntesis final, pues para determinar podemos resumir la audición como una transformación de energía, primero acústica en el oído externo, luego mecánica en el medio y finalmente eléctrica en el oído interno. Si el fallo está en el oído externo o medio, hablamos de hipoacusia de transmisión, y si está en el oído interno o nervio, de hipoacusia neurosensorial. Como idea final, la audición no termina en el oído, sino en el cerebro, donde se produce la compresión. Bueno, pues a todos muchas gracias por vuestra atención. Vuelvo a repetir que disculpar por el retraso de esta semana, y espero que haya quedado claro el proceso de la audición y su importancia en la práctica clínica. Bueno, pues nada más. Hasta pronto y muchísimas gracias.